Buenas tardes y bienvenidos al ciclo de conferencias de los miércoles con la Academia tras el descanso estival. En esta ocasión, nuestro conferenciante es el profesor Agustín Dosil. Agustín es catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela, en la que imparte diversas materias y dirige un importante número de tesis doctorales y proyectos de investigación que dan lugar a publicaciones en el ámbito del desarrollo, la educación y la familia. En torno a su persona se ha ido configurando un equipo de profesionales, españoles y extranjeros, en el ámbito de la docencia y la investigación en psicología y educación. Desde hace algunos años, cerca de un centenar de graduados de distintos países acuden anualmente a los cursos que él dirige y coordina en la Universidad de Santiago. Profesor invitado en varias universidades, impartió conferencias y participó en actos académicos de diversos países, principalmente en Europa y América. Su actividad docente e investigadora en la universidad se vio acompañada de un compromiso social, presidiendo organizaciones educativas y familiares en España, Europa y América. Entre los reconocimientos de los que ha sido objeto se encuentra la encomienda de Alfonso X el Sabio o la insignia de la Universidad de Sevilla. Es miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas y de número de la Academia de Psicología de España. Con motivo del año dual Rusia-España se le dedicó el primer volumen de la colección Científicos del Mundo a su persona y a su obra. En la actualidad es rector de la Universidad Liverpool en España. Y respecto al tema del que nos va a hablar hoy, este ilustre gallego y gran conocedor del camino, señalar que ha sido presidente de la Hermandad de Santiago en el mundo, es vicepresidente ejecutivo de la Fundación de la Peregrinación a Santiago y es miembro de número de la Academia Jacobea. Como veis, un experto en el camino. Agustín, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias por tu presentación, querida compañera Araceli Maciá, por tu gentileza y por el servicio que vienes prestando a la APE, organizando y coordinando estas actividades que sin duda alguna son muy interesantes para todos. Saludo cordialmente a mis compañeros de la Academia y también a las personas que nos están siguiendo los miércoles con la Academia. En este caso vamos a hablar de un tema que hemos titulado Gaiferros de hoy, la dimensión psicológica del Camino de Santiago. Bueno, en primer lugar quiero decir que seguramente entre las personas que me están escuchando son muchas las que hicieron el camino y por tanto tienen una experiencia directa y personal, una vivencia de muchas de las cosas que seguramente van a salir en esta charla. Es difícil estar en una reunión en cualquier parte del mundo y no encontrarse con alguien que no haya hecho el Camino de Santiago. Por lo tanto, es un tema vivido por mucha gente y que sin duda alguna pues, merece la atención por parte de la psicología, porque ciertamente sobre el Camino de Santiago se han hecho muchos estudios, se han hecho muchísimas publicaciones, muchas publicaciones de tipo histórico, de tipo arqueológico, arquitectónico, urbanístico, paisajístico, pictórico, musical, pero muy poco sobre el ámbito que nos ocupa, el ámbito de la psicología. Hay algunas historias personales sumamente interesantes, pero no dejan de ser lo que son, experiencias personales. Por ello, bueno, pues hemos intentado acercar la psicología, el conocimiento psicológico a esta realidad, una realidad compleja, una realidad realmente muy interesante, como vamos a ver y como saben muchos de vosotros. Y yo dentro de las muchas publicaciones que se hicieron últimamente, yo citaría este libro que tengo en mis manos, Crónica de un peregrino singular, que ha salido hace 3 meses. Ha sido publicado por la Academia Jacobea y en él hemos intervenido, bueno, pues unos 13, 14 miembros de la Academia con diferentes temas de acuerdo con la especialidad que tenemos cada uno. Algunos de bastantes de las cosas de los aspectos que yo voy a tocar en esta charla,
pues están en uno de los capítulos de este libro, titulado Pisadas milenarias, diario de una peregrinación mayor. Aquí toco, repito, bastantes de los datos que voy a darles en esta tarde. Vamos a distinguir, o voy a distinguir, si me permiten, en la conferencia de esta tarde, como 3 acercamientos, 3 momentos, 3 puntos. El primero, a modo de introducción, tiene que ver con la presentación del romance de Don Gaiferos, que de alguna manera justifica el título de nuestra conferencia, Gaiferos de hoy. Vamos, por tanto, a poner en primer lugar el romance de Don Gaiferos de Mormaltán y en un segundo momento, pues y antes de comenzar con un estudio, una investigación que hemos realizado, una muestra de 4.000 peregrinos, en los que leemos, bueno, ya analizaremos el cuestionario, pues voy, antes de iniciar la exposición de este estudio, voy a presentarles también una ficha técnica del camino para contextualizar nuestra labor de investigación. Vamos, por tanto, a comenzar por este primer acercamiento, por el romance de Don Gaiferos. El romance de Don Gaiferos es conocido por nosotros gracias a los trabajos, al ensayo que sobre Galicia hizo Manuel Murguía. Manuel Murguía es, como muchos seguramente saben, un extraordinario filólogo, un gran literato, una persona que influyó muchísimo en el resurgimiento de Galicia. Ha sido fundador y presidente durante bastantes años de la Real Academia de la Lengua Gallega, marido de Rosalía Castro, que también ha jugado un papel muy importante en el Renacimiento. Y en este romance nos cuentan la peregrinación y muerte de Don Gaiferos de Mormaltán. Don Gaiferos de Mormaltán, que es Guillermo X, duque de Aquitania, que ha venido precisamente a Santiago en peregrinación y murió en Santiago una vez finalizó la peregrinación. Vamos, repito, a oír en la voz de un buen amigo llamado Manuel de Filisa, este romance del duque de Aquitania, que, dicho sea de paso, este romance ha sido adaptado por Ramón Cabanillas, lo musicó Faustino Santalices y se presentó por primera vez con Zanfonia en un homenaje que se le hizo a Menéndez Pidal. Veréis cómo el patetismo que describe y la fuerza del relato constituye una hermosa muestra de la idealización del camino y de todo lo relacionado con lo jacobeo. Vamos, por tanto, en primer lugar y a modo de introducción, presentaros el romance de Don Gaiferos. Onde vai aquel romeiro, meu romeiro donde irá? Camiño de Compostela, non sei se ali chegará. Os pés levacheos de sangue, xa non pode máis andar. Mal pocado prove vello, non sei se ali chegará. Ten longas e brancas barbas, ollos de 12 mirar, ollos gazos leonados, verdes como augar o mar. E onde ides, meu romeiro, onde queredes chegar? Camiño de Compostela, onde teño meu fogar. Compostela, miña terra, deixei nas 7 anos hai, reluciente en 7 soles, brilante como un altar. Collase a mí, meu velliño, imos juntos camiñar. Eu
son troveiro das trovas da Virxe do Bonaval. Eu chamo-me Don Gaiferos, Gaiferos de Mormaltán. Se agora non teño forzas, meu Santiago mas dará. Chegaron a Compostela e foron a catedral. Aí desta maneira falou Gaiferos de Mormaltán. Gracias, meu Señor Santiago, os vosos pés me deixan. Se queres tirar minha vida, podes máis, Señor, tirar. Porque morrerei contento nesta santa catedral. E o vello das brancas barbas caiu tendido no chan. Pechou os seus ollos verdes, verdes como a agua do mar. E o bispo que ouviu ali o mandou enterrar. E así morreu, señores Gaiferos de Mormaltán. Este é un dos moitos milagres que Santiago Apóstol faz. Bien, pues ya hemos escuchado el romance de Don Gaiferos, que era interpretado, que era entonado por los trovadores en las 6 puertas de la Catedral de Santiago y a lo largo del camino. Bien, pues conociendo este romance, bueno, pues llegamos a la conclusión de que se nos describe quién era el personaje, Don Gaiferos, duque de Aquitania, Guillermo X, que vino a Santiago acompañado con una comitiva, como duque que era, vino a caballo, vino por la ruta que sale de Becelay, por la ruta llamada Lemovicense, por tanto entró por Roncesvalles, y que vino motivado por valga la redundancia, una motivación estrictamente religiosa de agradecimiento. Y también conocemos la meta, lo que él buscaba precisamente en esta venida a Santiago por este camino, que era llegar a Santiago, llegar a la casa del señor Santiago, e incluso allí imploró, bueno, pues que no le interesaba morirse porque había cumplido su sueño. Entonces, ante esto, ante este romance que acabamos de escuchar, esto nos lleva a preguntarnos por los gaiferos de hoy. ¿De dónde vienen los gaiferos de hoy? Las personas que hacen el camino de Santiago, ¿de dónde proceden? ¿Por qué hacen el camino? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuál es la experiencia que tiene del camino? ¿Su nivel de satisfacción? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuál es la experiencia vivida en el camino? ¿Qué piensan encontrar en Santiago? ¿Qué quieren encontrar en Santiago? ¿Cuál es la meta de su peregrinación? Bueno, son preguntas que nos hemos hecho y por ello, y para tratar de dar respuesta a estas preguntas, pues lo que hemos hecho ha sido un estudio sobre 4.000 peregrinos, una muestra de 4.000 peregrinos elegidos de forma, al azar, pero teniendo en cuenta ciertos parámetros que luego diremos. Pero antes de entrar a exponeros los resultados, la metodología y los resultados de esta investigación, pues quisiera, a modo de contextualización, para contextualizar nuestra investigación, nuestro estudio, pues hablaros sobre algunos aspectos, como una ficha técnica de lo que es el Camino de Santiago. Por tanto, es difícil comprender el estudio realizado si no se tienen en cuenta. Ya sé que muchos de vosotros, y alguno concretamente ha hecho muchas veces el Camino de Santiago, y seguramente esto sobra lo que voy a decirles para ellos, pero yo creo que en líneas generales es conveniente pues, dibujar un poquitín las características más notables del Camino de Santiago para entender mejor nuestro estudio. Y comenzamos por ello, pues acudiendo a una serie de
diapositivas, a una serie de instantáneas. De forma puntual diríamos lo siguiente. El Camino de Santiago comienza a configurarse a partir del siglo IX, sobre el 820 aproximadamente, cuando se da a conocer la ubicación de la tumba de Santiago el Mayor en el Monte Libredón sobre el que se construyó Santiago de Compostela. Y lo hace Alfonso II el Casto, que es rey de Asturias, al que pertenecía a Galicia, y Teodomiro, que es obispo de Iria Flavia, que es el que aparece precisamente en esta foto, vamos, en esta diapositiva. Durante 12 siglos, recorrieron el camino, los caminos, si se quiere, de forma ininterrumpida, porque hay quien dice que el camino, bueno, pues durante varios siglos se quedó como cortado, como muerto, y esto no es correcto. Durante 12 siglos de forma ininterrumpida, personas de todo tipo y condición, convirtiendo a Santiago en uno de los 3 centros de la cristiandad, las llamadas peregrinaciones mayores, juntamente con Jerusalén, que se llaman palmeros, los que van a Jerusalén, a Roma, los romeros, y a los de Santiago serían los peregrinos. El camino vivió periodos de gran esplendor durante los siglos XI y XII, decayendo un poquitín ya en el XIII. Sufrió también decaimiento importante en los siglos XVI al XIX, debido fundamentalmente a la Reforma y al Renacimiento. Y también de revitalización en los siglos final del siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Aquí se nos presenta precisamente el Codex Calixtinus. El Codex Calixtinus es un libro del siglo XII. Este que tenemos aquí es una copia del original. El original no se conoce. Esta copia, valiosísima, como si fuese el original, lo tenemos en la Catedral de Santiago, que hace poco tiempo fue objeto de robo y luego de reaparición nuevamente. Este es un libro, es una joya, tiene 5 libritos, está formado por 5 libritos. El primero de los libritos del Codex Calixtino, siglo XII, que se debe fundamentalmente al arzobispo Gelmírez, aunque se llama Calixtino, pero se le puso Calixtino porque Calixto era el Papa y de alguna manera, bueno, pues respaldaba este libro y lo que en él se decía. El primero de los libritos habla sobre la liturgia, sobre todo las solemnidades del apóstol. El segundo habla sobre los milagros de Santiago, habla de 20 y tantos milagros. El tercero sobre la predicación, muerte de Santiago y traslación de Haifa a Iria Flavia. El cuarto de las gestas, fundamentalmente de Carlomagno, y el quinto es la guía de peregrinos, de las recomendaciones que se hacen a los peregrinos, de los tramos, y entonces concretamente desde Roncesvalles fija 13 tramos del camino, cuando en la actualidad nosotros, bueno, pues sabemos que uno que viene caminando pues necesita prácticamente un mes, necesita al menos 28 días, porque son 700 y pico kilómetros, a 25 kilómetros por jornada, pues él le lleva prácticamente todo un mes. Yo tuve la suerte de hacer varias veces el camino y una de ellas desde Roncesvalles y me llevó 28 días, o sea, 4 semanas. Bien, el camino diríamos que vivió momentos, por tanto, de esplendor, de decaimiento y de revitalización. Ahora estamos en un momento muy importante de revitalización. Bueno, pues a raíz de esto se crea en toda Europa una inmensa red de caminos e itinerarios que fueron a la vez vías de civilización, y esto es sumamente importante. Por ellas circuló el arte barroco y el gótico, la literatura épica y la lírica de trovadores, la música erudita y la popular. Aquí, en esta diapositiva, tenemos precisamente estos 4 grandes caminos que llegan a España, unos que proceden, el primero que procede de París, que viene por Tours, el segundo que viene de Bezelay, pues el que vino por Don Gaiferos, el tercero de Le Puy y el cuarto que viene por Toulouse. Y que, bueno, pues los 3 primeros entran por Roncesvalles y el último entra por Navarra, y que se unen los 4 en Puente de la Reina para luego continuar por Burgos, Sahagún, León, Ponferrada, etc., Cebreiro hasta Santiago. Bien, bueno, pues
ha sido tanta la importancia de este camino que, bueno, pues supuso, como acabo de decir, pues por ellas circuló el arte barroco y el gótico, la literatura épica, la lírica de trovadores, la música erudita y la popular. La afluencia de peregrinos lleva no solo a la construcción de monasterios y hospitales, algunas muestras las estamos viendo ahora, sino también a la fundación de ciudades y pueblos, dando lugar a una forma original de urbanismo lineal, el urbanismo lineal. Recordemos concretamente a Santo Domingo de la Calzada, la impronta que ha tenido, por tanto, en todo ello. Con razón, Dante vincularía esta red de caminos y de construcciones con la configuración de Europa, con la unión de los pueblos de Europa. Y por ello, el Consejo de Europa declaró el camino como el primer itinerario cultural europeo en 1987, siendo secretario precisamente de este Consejo Marcelino Oreja, que actualmente es el presidente de la Fundación a Santo Jacobo Peregrinación, de la Fundación a Santiago, y también miembro del Consejo Jacobeo. En la península ibérica, los caminos por donde transitaban los peregrinos europeos y ahora también los de otros continentes, con más densidad son el camino francés, que antes hemos visto, que ahora repetimos, este camino que todos conocen y además que seguramente muchos, repito, ya lo han pisado. El portugués, tanto no, aquí no vemos el portugués, aquí vemos el camino del norte y el camino primitivo. El camino del norte es el que va por el Cantábrico y el camino primitivo precisamente es el que viene de Oviedo a Santiago, porque su rey fue el primero de los peregrinos y por eso se llama camino primitivo. Y luego tenemos el camino inglés, que venían por barco hasta la zona, hasta algún puerto del norte de Lugo y también hacia La Coruña, hasta La Coruña. Y luego tenemos a continuación, aquí ahora sí, el camino portugués del interior y de la costa. El camino portugués, que como todos los demás está, vamos, cobrando muchísima importancia, y también la Vía de la Plata, que sale de Sevilla, sube por Extremadura y entra en Galicia por Orense. Por lo tanto, estos son los caminos más importantes. Hay otros muchos caminos, sin lugar a dudas, pero para los fines de esta exposición, estos serían los más destacados. Vamos a continuar. En los caminos se abrieron albergues para la atención y el descanso de los peregrinos, que son atendidos por organizaciones vinculadas al camino. Los atienden, las personas que atienden estos albergues son los hospitaleros, reciben el nombre de hospitaleros. Y hay hospitaleros, bueno, pues muchos de ellos voluntarios, hay universitarios, hay universidades que participan en esta atención a los peregrinos. Concretamente estoy pensando ahora en los alumnos de la Universidad de Perugia, que vienen todos los años y atienden uno de los albergues. Bueno, y en la parte de inferior tenemos albergues, hospitales de la Edad Media, que actualmente pasaron a la red de paradores nacionales. Tenemos a la izquierda el de León, San Marcos de León, y a la derecha el de Santiago de Compostela, el Hostal de Reyes Católicos. Pero durante siglos estas instalaciones estaban dedicadas a los peregrinos y a atender a los peregrinos, concretamente el Hospital de Santiago de Compostela, que me queda, diríamos, más cercano a mí por una serie de circunstancias, pues fue hasta hace poco tiempo hospital de peregrinos, donde actualmente incluso, bueno, pues a los que llegan, pues para no olvidarse de este origen suyo, pues le dan el desayuno gratuito a los 10 primeros peregrinos que llegan a Santiago. Bien. La peregrinación tradicional se hacía a pie o a caballo y en la actualidad también en bicicleta. A la llegada a Compostela, todas las personas que realizaron el camino reciben un documento de bienvenida acreditativo de haber realizado, aquellos que justifican haber realizado los 100 últimos kilómetros a pie o a caballo, o los 200 últimos en bicicleta, y lo hicieron por algún motivo espiritual o religioso. Dice la Compostela, pietatis causa. La Compostela es el certificado que tenemos a la izquierda de nuestra imagen, pietatis causa, por tanto, es una motivación muy amplia, muy laxa, ¿no?
reciben una certificación que data de la Edad Media llamada la Compostela. La Compostela. A la derecha tenemos precisamente la credencial que tienen que exhibir los peregrinos para recibir la Compostela conforme realizaron el camino, porque la credencial la van sellando a medida que van pasando el camino en distintos lugares, en los albergues y en otros lugares donde los peregrinos, bueno, pues sellan y justifican que han pasado por allí en tal fecha, etcétera, 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 de tal manera que para recibir la Compostela tienen que justificar que hicieron a pie o a caballo los 100 últimos kilómetros, en bicicleta los 200 últimos. La credencial es como la presentación. La presentación, cuando se llega a un albergue, pues se presenta la credencial, porque la credencial ha sido bueno, pues, firmada y ha sido entregada por una asociación, por alguien vinculado al Camino de Santiago, y por tanto, bueno, pues respalda a quien la tiene, ¿no? Diversos organismos europeos desarrollan programas dirigidos a jóvenes con problemas de naturaleza terapéutica, realizando actividades específicas a lo largo del camino. Y algo similar hacen instituciones penitenciarias que conmutan penas por aquellos que realizan el camino. Esto es sumamente importante, sobre todo para nosotros, los que nos dedicamos a la educación. Concretamente en Bélgica están los Oikoten, que todos los años, bueno, pues vienen chicos y chicas de esta institución de menores, y conmutan penas o conmutan trabajos con la Avenida Santiago, vienen acompañados cada uno de ellos por un tutor, y resulta sumamente interesante el camino que hace esta gente. Y en algunos años han venido varios y han trabajado, bueno, pues en algunos de los albergues, tratando de recuperar algunos de los albergues que estaban en mal estado. También aquí en España y en otras partes hay jueces de familia y defensores del menor. De esto sabe bastante nuestro compañero Javier Urra, porque tenemos compañeros, jueces de menores y defensores del menor que están haciendo precisamente este trabajo con chicos y chicas que tienen problemas. También la gente que llega, los peregrinos que llegan a Santiago, algunos de ellos piden lo que se llama certificación de distancia, para que donde la catedral, en fin, le certifica donde han iniciado la peregrinación, los kilómetros que han andado, etcétera, etcétera. Porque en algunos casos, no muchos, pero en algunos casos, pues la peregrinación dura 2, 3, 4 meses. Los que vienen, por ejemplo, desde Alemania o desde Suecia, caminando, pues son peregrinaciones largas. Yo tuve oportunidad de estar en estos países donde hay muchas asociaciones de voluntarios que están, bueno, pues poniendo las flechas en el camino por donde se viene a Santiago y tal, desde Islandia, donde hay precisamente una serie de flechas que indican el puerto o donde se tomaba uno de los barcos para venir a Noruega y de Noruega a Santiago, etcétera, etcétera. En el camino se encuentran signos y símbolos propios, la Cruz de Santiago, en lugares emblemáticos, las flechas amarillas, indicadores del camino, que tanto se le debe al cura del Cebreiro, a Baliñas, la concha de la Vieira, la calabaza y el bordón del peregrino, entre otros. Existen muchas y muy variadas organizaciones vinculadas al camino. Históricamente se destaca la Orden de Santiago, los Caballeros de Santiago y la Orden del Temple, entre otros. En la actualidad son muchas las asociaciones de Santiago, asociaciones de amigos del Camino de Santiago, asociaciones de Santiago sobre todo en América, del Camino de Santiago y aquí en España, lógicamente, y en Francia y en Alemania. Las cofradías y hermandades, los centros de investigación, cátedras universitarias, la Comisión Intergubernamental de Comunidades del Camino, el Comité Internacional de Expertos, la Academia Jacobea, son instituciones que están trabajando, unas dedicadas más a la investigación y otras al cuidado, la atención del peregrino. Concretamente la Academia Jacobea, que es de reciente creación, pues se dedica fundamentalmente a la investigación. Hay en ella historiadores, bueno, especialistas de distintos campos, de España, de Francia, de Inglaterra, de muchos países, y por tanto, bueno, pues se trabaja de forma muy interesante y profunda en estos temas. El camino se ve especialmente concurrido con la celebración de los años jubilares, que se da cuando la festividad de Santiago, que es el 25 de julio, como todos sabemos, coincide en domingo. Y esto tiene la secuencia, debido a los años
bisiestos, tiene la secuencia 6-5-6-11. 6-5-6-11. Estamos en el 21, el último fue en el año 2010, por lo tanto 11, ahora viene 6, 27, 6-5, 32, 6, 38, 11, 49 y así sucesivamente. Los años jubilares compostelanos siguen esta secuencia frente a los años romanos, que son cada 25 años. Por tanto, en el 49 es el año jubilar compostelano, en el 50 año universal romano. El camino finaliza con la llegada a la catedral compostelana. Tradicionalmente el peregrino quemaba sus ropas, harapientas, en la llamada Cruz dos Farrapos. Ahora algunos pues, van hasta Finisterre, bueno, pues las queman allí, ¿no? Pero la mayor, vamos, lo que se hacía tradicionalmente era quemar las ropas sucias, harapientas, aquí en la Cruz de los Harapos, la Cruz dos Farrapos, para entrar en la catedral ya con vestimenta nueva. Una vez que quemaban aquí la ropa y entraban en la catedral por la puerta del perdón, salían por la puerta, por el pórtico de la gloria, pero antes pasaban por la puerta de las platerías, que es la imagen que tenemos en pantalla, para ver el crismón invertido, de platerías, como podemos observar, en vez de alfa omega pone omega y alfa, para recordarle al peregrino que había finalizado, había concluido el Camino de Santiago, pero que comenzaba un nuevo camino en su vida. Y luego, una vez que recordaban esta circunstancia, pues salían por el pórtico de la gloria. La impronta de la tradición jacobea ha tenido un fuerte impacto en el Nuevo Mundo y son más las 200 ciudades y pueblos que llevan el nombre de Santiago en América. Aquí tenemos 3 ejemplos: Ciudad de Santiago de Guatemala, de Querétaro, en México, y Ciudad de Mérida, en Venezuela. Pero en un libro que hizo José María Díaz Fernández sobre Santiago y América, pues describe más de 250 ciudades y accidentes geográficos que llevan el nombre de Santiago. Santiago de Cuba, Santiago de Chile, Santiago del Estero, Santiago León de Caracas, Santiago de Guayaquil y así sucesivamente. Y no nos olvidemos que los nombres de Santiago, de Jaime, de Jacobo, de Diego son lo mismo y por lo tanto San Diego en California, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchísimos, por tanto, los nombres que llevan en los nombres de Santiago en América para que darnos una idea de la impronta que ha tenido en el Nuevo Mundo. Bien, los rasgos que se aprecian, y ya voy terminando, en el camino pueden indicar la vía a la nueva Europa, como nos ilustra Fernando Santos, porque en el camino hay pluralidad, el camino no excluye a nadie, en el camino hay respeto a la tierra y al medio ambiente, en el camino hay austeridad, vivir con menos o incluso vivir con poco, en el camino hay cooperación frente a la competitividad, en el camino hay solidaridad con el vulnerable, en el camino hay humanismo y equidad, en el camino hay espiritualidad. Bien, bueno, pues visto después de este repaso de esta ficha técnica a lo que sería el Camino de Santiago, ya comenzamos, si os parece, con el tercer momento, que es el momento del estudio, en el que voy a presentar algunos de los datos que yo creo que son más significativos del estudio que hemos realizado. Pues vamos allá. Los datos que hemos manejado proceden de 2 fuentes. En primer lugar, proceden de un cuestionario que hemos aplicado, que hemos implementado a 4.000 peregrinos que llegaron a Santiago por los distintos caminos. Y la segunda fuente ha sido los datos brindados para la Oficina de Acogida de Peregrinos, a los que luego me referiré. En cuanto al cuestionario, lo hemos estructurado de la siguiente manera, y voy a ir un poquitín rápido porque si alguien tiene interés, yo puedo facilitárselo, encantado de la vida, y por tanto voy únicamente ahora a decir las patas más importantes que hemos distinguido en la estructura del cuestionario. Comenzamos con el estudio de variables sociodemográficas, luego con el estudio de creencias, valores y motivaciones, luego con la realización del camino, esto es la experiencia que supuso la realización del camino,
Luego, con la llegada a la meta, serían otros apartados, otros ítems de este cuestionario. Y luego, bueno, pues concretamente tres preguntas abiertas sobre el nivel de satisfacción. Y para terminar, con ítems sobre el alojamiento y su estancia en Santiago. Esto sería el esquema, la estructura del cuestionario. Y luego también la segunda fuente eran los datos, son los datos que nos ofreció la Oficina de Acogida del Peregrino. La Oficina de Acogida del Peregrino tiene datos desde 1985 hasta la actualidad. Aquí en esta primera proyección tenemos el auge que ha ido experimentando desde 1985-86, el Camino de Santiago, en que esas columnas más destacadas coinciden con los años jubilares. Pero si avanzamos a la siguiente, que es en la que nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en estas reflexiones, en esta exposición, desde el 2008 hasta la actualidad, bueno, se pone hasta el 2019 porque luego nos vino la pandemia y ahí hubo una bajada tremenda, ¿no? Pues nos encontramos con que en el año 19 eran 350.000 los peregrinos que llegaron a Santiago por los distintos caminos, 350.000, frente a los 120.000 del 2008. Luego, debido a la pandemia, pues en el año 20 pues, se ha bajado a unos 50 y algo, 53, 54.000. Ahora, ya este año, la pospandemia, en el 21, pues ya pues la cosa comienza a reponerse, por así decirlo, y ya están llegando, en el mes de septiembre han llegado sobre 1.500 peregrinos de media cada día a Santiago, de tal manera que en este momento estamos en 150, aproximadamente 150.000 peregrinos que han hecho el camino, o sea, los 100 últimos kilómetros a caballo o andando. Luego llegan otros muchos caminos. O sea, nosotros nos estamos refiriendo únicamente a los que hacen el camino tradicional, a los que vienen a pie, porque luego después los peregrinos que llegan a Santiago son 5 o 6 millones cada año. En los años jubilares pueden ser 8 o 10 millones. Por lo tanto, al hablar de peregrinos a Santiago, nos estamos refiriendo al modo tradicional de peregrinar a Santiago, que en ese sentido es único en el mundo, porque en otras partes hay itinerarios muy interesantes, pero por ejemplo no hay albergues, la red de albergues que hay en el Camino de Santiago, de voluntarios, etcétera, etcétera. Esto es único. Cuando se hacen congresos de itinerarios en el mundo, para lugares santos y demás, bueno, pues se ve la singularidad que tiene el Camino de Santiago. Por tanto, vamos ahora a pasar a los datos, a las variables demográficas. En primer lugar, vemos que el número de varones que venían a Santiago era superior al de las mujeres. Pero en el año 18, pues esto cambió y se invirtió de tal manera que el número de mujeres actualmente es un poquitín superior al de varones. Ya tenemos un primer dato en cuanto a esta variable. En cuanto a la edad de los peregrinos, hemos hecho tres grupos de edad. No era fácil aquí hacer más grupos de edad. Un primer grupo de menores de 30 años, entendiendo por menos de 30 años aquellos que pueden recibir la Compostela, o sea, a partir de los 8 años, 9 años, que se le puede ya dar la Compostela, hasta los 30 años, porque cuando son bebés o de poquitos años, infantiles, pues la Compostela y se le entrega, se incorpora a la Compostela de los mayores el nombre del pequeño, el nombre del bebé. Por tanto, un segundo grupo de 30 a 60 años y un tercer grupo de más de 60 años. Esto tiene mucho que ver con las distintas épocas del año en las que se haga el estudio, en la que llegan los peregrinos. Porque en el verano el número de peregrinos de menos de 30 años es muy alto, muy grande, porque están de vacaciones, los universitarios, porque... En cambio, en el otoño, en el invierno, son más bien las personas mayores y los extranjeros los que llegan, sobre todo personas mayores. Por tanto, vemos que el grupo de 30 a 60 años marca con mucho la diferencia. En todos los años ha ido creciendo, también han ido creciendo los demás. Ha ido un crescendo, pero
sin lugar a dudas, de 30 a 60 años, que por otro lado, bueno, pues son bastantes años, es un grupo bastante amplio. En cuanto a la profesión, las 4 profesiones que durante estos años pues han venido a Santiago han tenido más presencia en Santiago, han sido empleados, estudiantes, jubilados y técnicos. Y luego han seguido, en otra que tenemos a continuación, han tenido, por ahí están prácticamente todas las profesiones que han venido, casi todas, pues están profesiones liberales, profesores, obreros, funcionarios, etcétera, etcétera. Pero los empleados, estudiantes, jubilados y técnicos, diríamos, con oscilaciones, según los años, han sido los 4 grupos de profesionales con mayor presencia en el Camino de Santiago. Un dato importante lo tenemos a continuación en el número de peregrinos españoles, porque el número de peregrinos, la procedencia de los peregrinos españoles y extranjeros. El país, lógicamente, que más aporta es España, que aporta, bueno, pues aportó en el año 19, de los último que tenemos datos oficiales, 146.000 frente a los 61.000 del año 2008, con esa subida del año 2010 debido al año jubilar. Bien. Y de los países extranjeros, hay 5 países que se mantienen, bueno, pues con ciertas oscilaciones, pero a la cabeza, que son Italia, Alemania, Estados Unidos, Portugal, Francia y Reino Unido. Luego, bueno, pues están creciendo otros muchos países, sobre todo, y antes lo decíamos, Corea, Japón, también Brasil, Australia, Canadá, Polonia. Bueno, solo decir, con esto yo creo que es suficiente, que en el año 2008 los peregrinos que llegaron a Santiago, los peregrinos que recorrieron los caminos de Santiago, eran de 110 nacionalidades en el 2008. Y en el 19, por tanto, inmediatamente antes de la pandemia, eran 192 las naciones que tenían presencia en el camino, 190. Por tanto, prácticamente todas las naciones de la Organización de Naciones Unidas. Por tanto, estamos ante un fenómeno sumamente importante. Por tanto, el Camino de Santiago ya es un camino abierto, no es únicamente para los españoles o para los europeos, sino para todo el mundo. Bueno, han sido muchas las causas de este crecimiento. Los países que venían pues vienen más, y hay una serie de países que antes no venían y ahora vienen, como los países del este, los países de la órbita de Rusia, los países de Extremo Oriente, concretamente de Estados Unidos ya venía gente, pero bueno, pues la película de The Way, que protagonizó Martin Sheen, pues hizo que muchos, fue una promoción muy importante. No olvidemos que Martin Sheen, el protagonista, y el que hizo esta película, pues es de aquí, su padre era de Pontevedra, y él es que se llama Ramón Antonio Gerardo Estevez, pues procede de aquí, quiso hacer esta película en homenaje a su padre, y bueno, tuvimos ocasión de estar con él y explicarle un poco, vamos, las características que podrían más interesar a la ciudadanía americana, pero en efecto ha tenido una impronta muy grande en los norteamericanos, así como también, bueno, pues en el mundo luso, en el mundo de Brasil y demás, pues los trabajos, las publicaciones de Paulo Coelho, quien, por cierto, dentro de muy pocas semanas entrará en la Academia Sacobea. Por tanto, bueno, pues el número de peregrinos procedentes de 190 naciones son los que actualmente, bueno, pues nos pasan por los distintos caminos de Santiago y llegan a Compostela. A continuación vemos unos datos sobre peregrinos según el inicio de la peregrinación. Como puede observarse, el inicio de la peregrinación para muchos se hace en Sarria sobre todo en el año 19, pero también en el resto de los años.
se hace en Sarria, porque Sarria dista de Santiago 105, 110 kilómetros y por tanto es un punto estratégico para todos aquellos que quieren obtener la Compostela, porque se requieren los 100 últimos kilómetros andando y por tanto vienen muchos inician el camino en Sarria. Pero también vemos que ha habido un gran aumento de los peregrinos últimamente, los peregrinos en Oporto, de los peregrinos en Tui, en Valencia do Miño, en Lisboa. Esto nos habla precisamente del auge que ha tenido en los últimos tiempos el camino portugués. Y aquí nos encontramos con una gráfica sumamente importante para nosotros, cuál es la de los motivos, el porqué de la peregrinación. Hemos contrastado perdón, nuestros datos con los de la Oficina de Acogida de Peregrinos, donde allí también se le pregunta los motivos de la peregrinación, y puedo decir que son superponibles, aunque nosotros hacíamos estas preguntas fuera del contexto de la Oficina de Peregrino para que de alguna manera los peregrinos se encontrasen libres de contaminación en cuanto si no decían que eran por motivos espirituales o religiosos, ya no se les entregaba la Compostela. Por tanto, nosotros para evitar estos sesgos hemos aplicado este cuestionario fuera de este contexto y hemos visto que en efecto hay una superposición de los resultados. Bueno, aquí nos encontramos con que hay un grupo importante de peregrinos, un 40% aproximadamente de peregrinos que va en aumento, juntamente también con los otros grupos, que dice recorrer el Camino de Santiago, los caminos de Santiago, por motivos estrictamente religiosos. Bien, pues por una acción de gracias o por una promesa, sobre todo, porque pues he llegado a la jubilación o me han operado no sé de qué y demás, pues por motivos estrictamente religiosos. Y hay otro grupo que también se mantiene y tiene un crecimiento interesante, que dice que en modo alguno ha venido a Santiago y ha recorrido los caminos por motivos religiosos, sino por otro tipo de motivos, por motivos, pues simplemente culturales, o por hacer senderismo, o por acompañar a un amigo que en efecto que tenía la promesa de venir a Santiago, pongamos por caso. Por tanto, dos grupos, uno con motivos estrictamente religiosos, y otro con motivos que no tienen nada que ver con lo religioso. Y luego hay un grupo importante, de un 50% aproximadamente, que dicen que no tenían claro hacer el camino por motivos, pues a la vez espirituales, culturales, religiosos, no excluían. Hay que tener en cuenta que proceden los peregrinos de 190 países y por tanto con culturas distintas, con religiones diferentes, etcétera, y por tanto, pues lo que es religioso para uno, para otro ya no lo es, en fin, aquí hay una gran... Pero bueno, en esta amalgama de motivaciones religiosas, espirituales, culturales, está en un 50%. De tal manera que podríamos hablar de un continuum que en uno de los extremos estaría lo estrictamente religioso y en el otro nada que tiene que ver con lo religioso, lo de los no creyentes. También hay que tener en cuenta, al hablar de las motivaciones, que una cosa son las motivaciones que ellos manifiestan al comienzo, dicen, hago el camino por esto, y luego las motivaciones que tienen al final. Hay cambios importantes. Nosotros hemos detectado que hay una variación importante y sería muy interesante hacer estudios para ver un diseño pre-post, para ver qué cambios experimentaron debido precisamente al camino, que sería en este caso la prueba, el test, ¿no? Por tanto, motivación. Luego, pues aquí en esta se ven los peregrinos que vinieron por distintos caminos y vemos como el camino francés, que hace 25 años pues era el 95%, pues ha ido bajando, pero no ha bajado mucho actualmente. El número de peregrinos que llega por camino francés es un 70 y tantos, 68, 70, porque han ido creciendo los otros caminos, sobre todo el portugués, el camino del norte. Tengo una serie de datos aquí sobre el crecimiento de los distintos caminos,
no solamente de los 6 que aparecen aquí, sino de otros, pero bueno, nos llevaría mucho tiempo y si alguien tiene interés, repito, pues puede pedírmelos, encantados. Y sobre la iniciativa de hacer la peregrinación, porque ¿quién te han empujado? ¿Ha sido iniciativa propia? Bueno, pues aquí vemos que un tanto por ciento muy elevado, pues han hecho un 58%, pues lo hicieron por decisión personal, por concienciación propia. En cambio, un 42% lo hicieron un tanto condicionado por amigos, por familiares, algunos también por colegio, por familias. En cuanto a la preparación para realizar el camino, pues una gran mayoría, 66%, pues no hicieron preparación alguna. Y un 34% dicen haber hecho algún tipo de peregrinación. Un 18% de ese 34%, pues hicieron alguna preparación física. Esto es, bueno, como tengo que andar ahora, pues caminar 25 kilómetros cada día o 30 kilómetros cada día, voy a practicar. Y unos días antes estuve haciendo ejercicios físicos, pero bueno, solamente un 8% tuvieron una preparación de tipo cultural y otro tanto de tipo espiritual. Por tanto, en este sentido hay mucho que trabajar todavía. En cuanto a los medios de desplazamiento, pues el 73% prácticamente pues lo hizo a pie y el 27%, casi el 27% en bicicleta. Solamente a caballo lo hicieron el 0,3%, o sea que por tanto es algo residual lo de los caballos, ¿no? Viene de cuando en cuando viene alguno a caballo y además vienen en pequeños grupos, pero fundamentalmente vienen a pie y luego también en bicicleta, aunque lógicamente luego después con las bicicletas pues tenemos un problema de intendencia importante porque una gran mayoría quieren llevarse nuevamente la bicicleta para su país de origen, y entonces ellos regresan con frecuencia en avión, entonces hay que enviarle por otros medios las bicicletas y cada día, bueno, pues hay que enviar 300, 400 bicicletas a distintas partes del mundo y por tanto esto supone un trabajo de intendencia interesante e importante. En cuanto a si el peregrinaje se hizo solo acompañado, la gran mayoría lo hizo acompañado del 87%. Solo dice haberlo realizado el 13%, pero incluso aun cuando lo haya realizado solo, a lo largo del camino se encontró con algún otro y entonces hubo tramos que lo hizo acompañado. Por tanto, la inmensa mayoría lo hace acompañado, que es uno de los aspectos que destacan del camino, de la experiencia del camino, ¿no? La comunicación, el compañerismo y demás. Bien. A continuación tenemos, se le pide que puntúen de 0 a 10 algunas de las actividades que han creído más sobresalientes que han tenido en el camino. Y entonces, bueno, pues dentro de estas actividades pues destacan conversar, pensar, observar la naturaleza y otras actividades en líneas generales que luego, bueno, pues desmenuzando un poco lo que entendía por otras actividades, dice relacionarse con los demás, meditar. Luego, bueno, pues también un número interesante, importante, pues dice cantar o rezar. De esta valoración de actividades que hacen de 0 a 10, pues hemos hecho un análisis de preferencias entre creyentes y no creyentes, que luego mostraré, y así como también de la valoración de las instalaciones y servicios de atención al peregrino. En cuanto a los servicios de atención al peregrino en los albergues, pues el 83% manifiesta estar satisfecho, muy satisfecho, y un 14% dice ser deficiente y muy deficiente, un 2,8%. En cuanto a la valoración de la acogida y el trato personal en los albergues, también el 81% dice estar satisfecho o muy satisfecho, y un 5% que es deficitario y un 1,2% muy deficitario. Un 13% no valora, no entró a valorar esta variable. En cuanto a los suministradores de la credencial, la presentación de ese documento, ¿no? que tienen que presentar tanto en los albergues como a la llegada en la oficina de acogida de peregrinos y que justifican su condición de peregrinos, pues dicen que el 42% pues adquirió
en el comienzo del camino, un 27% en parroquias, un 16% en cofradías, un 15% en otro tipo de lugares como congresos turísticos, eventos, etcétera, etcétera. Y luego, en cuanto a la llegada a Santiago, el 99,6% manifiesta que desea visitar la catedral, que va a visitar la catedral, 99,6% concretamente, y un 85%, no todos, pues practicar, algún acto, participar, mejor dicho, en algún acto en la catedral. Y entonces, bueno, dentro de los actos que desean participar en la catedral está oír misa, rezar, visitar la tumba del apóstol, abrazar, etcétera, etcétera. También sobre esto se hizo un análisis de preferencias, un análisis multivariado entre el grupo de creyentes y no creyentes para conocer si existen o no diferencias en cuanto a estas actividades. Y lo mismo ocurre con las valoraciones en cuanto a los objetos y metas de la peregrinación. Se apunta a conocer el camino, visitar la catedral, conocer la Galicia, etc. Y también aquí hemos hecho, como ahora veremos, un análisis de preferencias entre estos dos extremos que antes hablábamos de ese continuo entre creyentes y no creyentes. Luego aquí pues tenemos una instantánea sobre los aspectos más importantes de la experiencia de la peregrinación y destacan como lo más importante de la experiencia de peregrinación para ellos la amistad, la comunicación, el compañerismo que se ha desarrollado durante estos años, durante esos días o semanas de camino. Temas como la meditación, temas religiosos y demás también ocupan un papel muy importante. La naturaleza, la contemplación de la naturaleza, pero todos ellos destacan como algo tremendamente satisfactorio el que durante un tiempo, durante unas semanas, durante unos meses, pues se han bajado del carrusel de la rutina diaria y bueno, pues han tenido un espacio para el éxtasis y por tanto para el encuentro con uno mismo y para el encuentro con los demás y para el encuentro con Dios también para muchos de ellos. En cuanto a los aspectos negativos de la experiencia de la peregrinación, destacan fundamentalmente el clima, la dureza del camino y también las quejas sobre los albergues, porque se da la circunstancia de que en algunos albergues, pues sobre todo en los meses de verano, pues en la plaza del pueblo, que es por lo regular donde están los albergues, pues hay fiestas y no les deja dormir de noche, y en otros casos en los albergues, pues cuando viene un grupo, pues viene con un coche de apoyo y este coche de apoyo pues adelanta a otros peregrinos, reserva las literas en los albergues y por tanto cuando alguno llega al albergue ya tiene todas las literas ocupadas, precisamente por alguien que viene atrás pero que envió, en fin, este tipo de cosas que ocurren, que no es lo general, pero que ocurren en algunos casos. La picaresca también está presente en el camino. En cuanto a los análisis multivariado de las preferencias entre creyentes y no creyentes, pues las hemos hecho sobre las escalas que a continuación se presentan, escalas referentes a valores, escalas referentes a actividades durante el camino, escalas referentes a valoración de distintos actos de la catedral y escalas referentes a objetos y metas de la peregrinación. También tenemos otras escalas, otros análisis que hoy, por razones obvias, no vamos a exponer. En cuanto a la primera escala, la escala de referentes valores, una vez aplicado el análisis de preferencias, pues vemos y diríamos distinguido dos dimensiones, una de menos libertad, menos religioso, más religioso, pues la lectura que nos ofrece los resultados es que ambos grupos muestran una preferencia por valores relacionados con la libertad, vemos todo como está hacia la derecha, pero de forma ligeramente diferente. Los primeros, los creyentes, hacia aquellos más impregnados de religiosidad, valores más impregnados como amistad, paz, familia, armonía, felicidad, realización personal, mientras que los segundos,
más hacia aquellos menos religiosos, como igualdad, sabiduría, amor, dignidad. Pero todos ellos, bueno, pues aquí hay un sesgo importante, por decirlo así, por llamarlo así, hacia el vector de libertad, la dimensión de libertad. En cuanto a las escalas referentes a actividades durante el camino, pues observamos que indica que tanto creyentes como no creyentes no se diferencian mucho en cuanto a las actividades realizadas. El vector de los sujetos creyentes apunta hacia actividades ligeramente más personales, o pensar, conversar, y los no creyentes se inclinan ligeramente hacia actividades más compartidas. Se aplicó la prueba TED, etcétera, etcétera. Por tanto, hay unas ligeras diferencias en este sentido. En cuanto a la valoración de los distintos actos en la catedral, aquí sí, aquí existe una gran diferencia entre los dos grupos. Cada grupo tiene una gran relación con una de las dimensiones y no con la otra, como se puede observar. Vean a la derecha los no creyentes y arriba los creyentes. Los creyentes se orientan hacia actos predominantemente no típicos del jacobeo, esto puede llamar la atención, pero y con tendencia a alejarse de los más turísticos. Por tanto, se alejan de los más turísticos y se acercan a los religiosos, pero no tienen que ser necesariamente jacobeos y además que no los ponen en segundo lugar en este caso. En cambio, los no creyentes prefieren aquellos de marcado carácter turístico, independientemente de que sean típicos, jacobeos o no. Por tanto, aquí hay una diferencia importante en las escalas de preferencias. En cuanto a los objetivos y metas de la peregrinación, la lectura que nos ofrece las dos dimensiones señaladas, propios del jacobeo, más propios del jacobeo, más culturales, menos culturales, pues tenemos que para los creyentes las preferencias se orientan a actos de carácter cultural, pero siempre que conserven una cierta vinculación con el jacobeo, mientras que los no creyentes también se orientan hacia actos de carácter cultural, pero con una ligera tendencia a preferir los de carácter menos relacionados con lo jacobeo. Bien, bueno, pues ya llevamos una hora y quisiera ya finalizar con 4 conclusiones generales de todo lo que hemos comentado esta tarde. La primera de las conclusiones es que las pisadas milenarias de los peregrinos que recorrieron el camino de Santiago, que muchos autores llaman la calle mayor de Europa, han dejado profundas huellas en la vida de sus pueblos y de sus gentes. Huellas físicas, huellas culturales y huellas espirituales. El auge actual del camino, el primer itinerario cultural europeo, Consejo de Europa del 87, se debe, por un lado, al aumento del número de participantes de las naciones que ya lo venían haciendo y al mismo tiempo a la incorporación de la práctica totalidad de los países que configuran la Organización de Naciones Unidas, constituyéndose en foco de cultura universal, gracias al intercambio permanente con representantes de distintas formas de vida. Por tanto, como decíamos antes, se trata de un camino abierto, por el que circulan personas de 190 países. Tercero, el trazo más destacable del perfil del peregrino de hoy es el de una persona, hombre o mujer, adulta, joven, de un nivel cultural medio alto, que realiza el camino principalmente a pie, por motivos religiosos, espirituales y o culturales, destacando su deseo de salir de la rutina diaria y de una búsqueda y de un encuentro personal. Y cuarto, y con esto finalizamos, una vez finalizado el camino, manifiestan, y esto es bastante general, una gran satisfacción por la experiencia vivida. Yo pude ver como gentes que tenían los pies sangrando, pues puntuaban en satisfacción 9 sobre 10 o 10 sobre 10. Era sorprendente. Y dicen que el camino ha marcado su vida y manifiestan asimismo su deseo de repetirlo, al vivenciarlo como una metáfora de su propia existencia. Y ahora, para finalizar este minuto final, pues vamos a presentarles el himno de los peregrinos, que se encuentra precisamente en el Codex Calestino,
Porque el Codex Calixtino tiene dos apéndices sumamente importantes dedicados a temas musicales. Y el himno de los peregrinos, vamos únicamente a oír la primera estrofa, interpretada por un grupo de aquí de Galicia, muy querido, Luar na Lubre. Luar significa luminosidad y Lubre significa bosque sagrado, Luar na Lubre, en donde una chica y un grupo de chicos pues interpretan precisamente el Dum Pater Familias, que es el himno más antiguo de los peregrinos, y donde precisamente en su primera estrofa aparece la palabra Ultreia et Susella, que es el saludo de los peregrinos. Entonces vamos en un minuto a oír esta producción. No vamos a poner... Pater Familias, Rex Universo, Donaret Provincias, Ius Apostolo, Jacobus España, Ius Illustratmos, Primus ex Apostolis, Martyrios Solinis, Jacobus Egregio, Saceres Martyrio, Erum Santiago, Go Santiago, Eultreia, Esuseia, Eultreia, Esuseia. Bien, pues con este Ultreia et Susella, es una expresión latina, Ultreia significa adelante y Susella significa mirando siempre hacia arriba, pues doy por finalizado la exposición y es lo que yo le deseo a la Academia y a todos los que nos están siguiendo en estos miércoles con la Academia. Ultreia et Susella. Y con ello, bueno, pues me pongo a disposición de vosotros para que podamos charlar, si deseáis, sobre algunos de los aspectos comentados. Muchísimas gracias, Agustín, por tan interesante y amena conferencia. Tenemos todavía un cuarto de hora, 20 minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, levantáis la mano, por favor, y os doy la palabra. Para levantar la mano, donde pone abajo reacciones y levantar la mano. Amalio. Hola, buenas tardes. No tengo imagen en este ordenador grande, solamente en el pequeño. Agustín, muchísimas gracias por la conferencia. Una confesión, yo he hecho el Camino de Santiago solo una vez, pero tiene efectivamente un cierto valor adictivo. Lamentamos mucho, y lo he hecho ¿con quién? Pues lo he hecho con mi hijo y lo he hecho con mis primos, con los blancos, digamos, ¿no? Ellos lo habían hecho otras veces y estaban insistiendo continuamente en que fuera. Yo siempre ponía realmente excusas, ¿no? Tenemos mucho trabajo, tengo un examen, tengo no sé qué, que terminar un artículo, en fin, tonterías de estas y tal, ¿no? Y finalmente en el año 2019, sí, en el 2019 fui. Y nos ha penado mucho, a mí particularmente me ha penado mucho en no poderlo haber hecho en el 20. Hemos planificado para hacerlo en el 21, pero las fechas eran bastante complicadas y creo que vamos a cometer el error de no hacer el Camino de Santiago durante el año santo, aunque todavía es posible que hagamos así un viaje rápido, no sé si todos, pero algunos, para no perder la ocasión. Nada, y simplemente era eso. ¿Nosotros de qué hablábamos? Pues no sé qué, claro, somos primos, familia y tal, pues se refuerzan los vínculos familiares. En fin, yo tuve ocasión, por ejemplo, de hablar mucho más con mi hijo de lo que hablo naturalmente, habitualmente. Bueno, nada más. En todo caso, y sabiendo que tú eres un experto en este tema, ya te consultaremos para los próximos, porque estamos teniendo muchas dudas de dónde empezar y dónde comenzar, dónde empezar y dónde terminar y cómo hacerlo. Así que nada, muchísimas gracias y ya aprovecharemos tu conocimiento experto en este tema para consultarte alguna ruta y para que nos des consejos. Así que no era solamente eso, una pequeña confesión, ¿no?, del carácter adictivo que tiene el Camino de Santiago. Sí, muchas gracias, Amalio.
Sí, ciertamente tiene un carácter aditivo grande, porque yo también hice con mi familia desde el Cebreiro, los 130, 140 kilómetros que hay desde el Cebreiro, y luego, bueno, pues me atrapó el camino y luego tuve, bueno, el siguiente paso fue volver a hacerlo desde el Cebreiro, pero por Samos, y luego finalmente pues nos fuimos un grupo de amigos a Francia y comenzamos en Roncesvalles. Pero como no disponíamos de un mes, pues hacíamos cada año una semana. De tal manera que hicimos de tal manera que a la cuarta semana llegábamos a Compostela en unas fechas determinadas y, en fin, resultó sumamente importante. Y desde entonces el camino me atrapó y, bueno, pues he tenido que asumir responsabilidades diferentes que me llevaron, bueno, pues a conocer esta realidad en Europa, los caminos, la señalización de los caminos desde, bueno, pues desde Chequia, Alemania, Noruega, Islandia, Rusia, en fin. Y realmente es un fenómeno tremendo, ¿no? Y la verdad es que yo en un principio tenía cierto recelo a hablar de esto en los miércoles de la psicología, incluso estaba pensando en hacer algo más, diríamos, más educativo, más de lo mío, y entonces alguien me dijo, no, hombre, no, habla de eso, y en efecto, pues no debemos olvidarnos que la psicología pues no es ajena, no es ajeno nada, que todo lo que piensa, siente y haga el ser humano pues es de interés para la psicología, y por tanto yo creo que estamos ante un colectivo sumamente importante que necesita ser estudiado, ser profundizado, y a mí me alegraría que algunos miembros de la academia pudieran incorporarse a este proyecto y hacer trabajos, porque aquí es que, Amalio, para una persona como tú que trabaja en el campo social, es que aquí llegan todos los días 2.000 personas de media de distintos países. Y eso es tremendo. Aquí se pueden hacer, bueno, ya no digamos proyectos de investigación, tesis, vamos, como cantidad, ¿no? Esto es extraordinario. Y por tanto, bueno, pues me animaron a hacer esto porque ciertamente para mí también supone esto una vivencia personal muy fuerte, muy fuerte. Como te decía, yo empecé con el Cebreiro y luego, bueno, pues me han llevado a distintos países de Europa y de América y me ha enriquecido tremendamente, ¿no? Así es que, bueno, pues aquí estamos para cuando te animes, pues venir a hacer no solamente la peregrinación con la familia, sino algún trabajo de investigación, ¿vale? Bueno, claro. Tengo que decir también, en honor a la verdad, que el diseño que hemos hecho en su día de este cuestionario que hemos aplicado y que seguimos aplicando, que hemos tenido ahora que parar por la pandemia, pues también ha colaborado, entre otros, nuestra querida compañera Teresa Anguera. Por tanto, bueno, pues ahora hay toda una serie de análisis multivariados y demás que ya son muy, muy familiares para la psicología, pero hace algunos años no era tan familiar hacer análisis multivariados, análisis de preferencias y demás. Bueno, digo, hace algunos años, hace 20 o 25 años, ¿no? Y estoy hablándole a una catedrática de metodología, por tanto, sabe mejor que yo lo que digo. Perdón, Agustín, te doy una información. Yo soy, como Araceli lo sabe, de un pueblo pequeñísimo de la Castilla Profunda, de la Melgosa, que Araceli conoce, y en mi pueblo hay una señal que dice Camino a Santiago. Camino a Santiago, a 7 kilómetros de Cuenca, un pueblecito rural muy pequeño. Sí, sí, Camino a Santiago, sí, hay camino, no de Santiago, sino Camino a Santiago. Haré una foto y te enviaré pues foto y tal. Te lo agradezco. Mira, en la Sorbona, pasando por delante del edificio municipal de la Sorbona y de Notre Dame, hay una gran estatua, no sé si la conocéis. Y hay un señor que está indicando, por aquí se va para Santiago. En Islandia, pues no sé si antes lo decía, hay una serie de señales que nos llevan a un embarcadero desde donde la gente salía para Noruega. Y así sucesivamente. Cuenta nuestro común amigo, y lo digo porque tengo al presidente delante, que es miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, el que ha sido presidente de la Academia, Marcelino Oreja, cuando fue secretario del Consejo de Europa, dice que llegó a visitar a Margaret Thatcher para hablar sobre, en fin, fomentar, en fin, la declaración del Camino de Santiago como el primer itinerario cultural europeo, y le dijo Margaret Thatcher, ¿y de qué nos va a nosotros eso? Y le dijeron, ¿cómo? St. James no juega aquí nada. Ah, sí, St. James sí, pero St. James es Santiago.
San Lleís es Santiago. Entonces, bueno, pues ciertamente aquí hay mucho que hacer. Dentro de unos días, bueno, hemos hecho hace 3 meses un congreso internacional sobre estos temas y hemos presentado el libro, este libro que antes comentaba. Y yo, vamos, quisiera que en los próximos tiempos algún miembro de la academia pues pudiera entrar formando parte de la misma, de este grupo de expertos internacionales con el fin de desarrollar trabajos de índole psicológico, en el ámbito psicológico. De esta conferencia además va a salir una serie de alianzas de investigación. También ha pedido la palabra Elio. Elio, presidente, adelante. Buenas tardes. Primero, muchas gracias. Enhorabuena por la conferencia. Se te oye poco, Elio. Pues no sé qué puedo hacer. No sé si... Sí, ahora sí, acércate y ya está. Ahora sí, estamos mejor. Bueno, simplemente, primero, la conferencia me ha interesado muchísimo. La presentación ha estado muy bien y la información gráfica también. Y todo el tema de estadísticas estaba muy interesante. Así que yo primero te felicito. Y mientras estabas hablando, y uno siempre tiene al lado un pequeño teléfono que puede hacer búsquedas, pues he encontrado una cosa que me estaba interesando. Esta conferencia muestra la atracción que Santiago ejerce sobre todo el mundo, y la gente va de todo el mundo a Santiago. Pero me he dado cuenta que hay un fenómeno inverso, que es que Santiago va a todas las partes del mundo, porque aparecen las ciudades que se llaman Santiago. Bueno, pues acabo de ver, pues esas cosas que hoy se pueden ver, que hay 148 ciudades que se llaman Santiago. Y de las 148 hay 31 que están en Filipinas. Hay del orden de 100 o 100 y pico que están en América. Y luego en España hay 10 y en Portugal 7. Entonces estaba pensando, Santiago ha sido una proyección de España hacia el mundo, en todos los lugares donde España ha tenido presencia política, histórica, cultural, etcétera, como es en el Imperio Español. Y eso hace, una cosa que yo no se me hubiera ocurrido, que Filipinas esté tan enormemente poblada de ciudades de Santiago, casi o más que en Nicaragua, que en Guatemala, que en otra serie de sitios donde también las hay. Y es una cosa muy impresionante, me ha impresionado el ver hasta qué punto, digamos, esa figura de Santiago se convierte poco menos que en una especie de identificador y de elemento que recuerda a los españoles que están por allí, sus orígenes en la península y su tradición histórica y su cultura, y es un efecto realmente muy importante también, el efecto de la difusión hacia el mundo que hemos tenido. Sí, presidente. Bueno, yo quisiera decir algo. Estamos en una sesión de la APE, de la Academia de Psicología de España, y aun cuando se me acuse de no políticamente correcto o de, bueno, de que debiera callarme calladito, yo creo que merece la pena que todos los compañeros de la Academia sepan que próximamente va a ingresar como miembro de honor de la Academia Xacobea, que repito, están presentes especialistas de todo el mundo, pues 2 personas, una Paulo Coelho y otra nuestro presidente Elio Carpintero. Por tanto, pueden decirme, bueno, pues eres un imprudente, pero estamos en el ámbito de la academia y creo que es bueno que los compañeros sepan que una vez que entre el presidente, pues hay otros compañeros que están interesados o que pueden estar interesados y que podrán facilitársele trabajos de investigación en este ámbito, que es, repito, tiene un carácter universal.
Gracias otra Pues, vez. pues enhorabuena, Elio. Muchas gracias. Si no hay más preguntas y dado la hora, levantaríamos la sesión. ¿Alguien quiere? Araceli, Antonio, dime. simplemente darle las gracias a Agustín y ya como es muy tarde no le hago ninguna pregunta. Y nada, que me ha gustado mucho, Agustín. Un abrazo. Antonio, ya hablaremos porque tú eres un peregrino Adicto. mayor. Es un adicto. Bueno, Bueno, hombre, yo he hecho 6 veces desde Saint-Jean-de-Pied-de-Port, el del norte, el Ya de mira Ferrol, el portugués y el de La Plata. Desde La Bueno. Plata, desde Zamora, eso es cierto. Pues oye, pues Dime, tenemos dime. que organizar una mesa redonda donde estés tú, también. Bueno, yo no más que puedo hablar de experiencia personal. O sea que Hombre, pero eso es no. fundamental, En fin, fundamental. Bueno, oye, pues muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestra Muchas participación. gracias, Agustín, por la conferencia, de verdad. Nada, aquí estoy, a mandar, ¿vale? Venga, hasta luego a todos. Adiós, buenas noches.